A veces desdibujamos el carácter de Dios y podemos caer en la trampa del enemigo. En el pleno siglo XXI, pues todavía tenemos creencias que son algo parecidas a esto, ¿no? La pregunta es, ¿Dios es capaz de endurecer un corazón? Si a Faraón, que era un hombre soberbio, Dios le advirtió antes de, ¿cómo va a dejar Dios a su pueblo en los últimos tiempos? Un saludo, mi apreciado hermano y mi apreciada hermana. Estamos listos para el repaso de la lección número 4, para este sábado 26 de julio del 2025. Y el texto para memorizar lo encontramos en el capítulo 9 del libro de Éxodo y el versículo 35. Y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Como siempre, antes de estudiar las Sagradas Escrituras debemos pedir dirección de Dios, así que vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Amado Señor, te agradecemos porque nos permites escudriñar tu palabra. Gracias por tan grande bendición de poder entender no solamente pasajes difíciles de las Escrituras, sino aprender a conocerte mejor, oh Padre bendito. Gracias por tanto amor y misericordia. Gracias porque te muestras como un Dios amoroso. Gracias por la salvación que nos has dado y sobre todo el conocimiento de tu verdad, que nos permite formar parte del pueblo que tú escogiste como tu remanente para los últimos tiempos. Bendice a cada persona que a través de redes verá este repaso. Sé con ellos y también con nosotros. Humildemente te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Y les recordamos suscribirse al canal, darle me gusta. Si quieren hacer un comentario, pueden hacerlo en la sección de los comentarios y compartan esta lección. Eso nos ayuda mucho, ayuda a que el mensaje del Evangelio se propague a muchas más personas, esté al alcance de muchas más personas que no conocen el Evangelio. Empezamos con esta lección. Yo quiero que recapacitemos en varias cosas referente a esta lección. El título es demasiado elocuente, habla acerca de las plagas, pero si bien es cierto que las plagas pueden representar los juicios de Dios, pero yo más bien quiero que nosotros nos centremos en el amor, la misericordia y la paciencia de Dios. El propósito de las plagas en realidad no era castigar la soberbia de un hombre que se creía Dios. No era castigar a un pueblo idolátrico, era extender la misericordia de Dios para que ese pueblo y ese monarca se arrepintieran. A veces desdibujamos el carácter de Dios y podemos caer en la trampa del enemigo. El enemigo siempre ha querido que nosotros veamos a Dios como un Dios severo. Y siempre nos quiere que veamos los dos extremos, o un Dios demasiado severo, el cual no nos va a perdonar, el cual siempre está listo para condenarnos, o un Dios demasiado complaciente que no importa lo que yo haga, me va a salvar a pesar de mi vida pecaminosa. El Dios verdadero no es ni lo uno ni lo otro. Lo más difícil del ser humano es poder entender cómo Dios es amor y misericordia, pero justicia y juicio a la vez. Son características del Dios verdadero, parte de su carácter, de su fundamento, de su esencia. Y eso es lo difícil de entender en el mundo cristiano. ¿Por qué? Porque a veces nosotros rebajamos al Dios omnipotente al nivel del ser humano. Y como el ser humano no puede ser bueno y justo a la vez, no puede aplicar la justicia y juicio, pero siendo bondadoso, le adjudicamos esas mismas características a Dios. Por lo tanto, yo quiero centrarme, y así va a ser el estudio de la lección. Si bien es cierto que vamos a ver la descripción y cómo cada una de las plagas representaban no un juicio para el pueblo, no un juicio para un monarca, o un juicio para los dioses y especialmente el que había traído a aquellos dioses, que es una lucha contra el enemigo, contra Satanás. Pero quiero que nos centremos también en ver a un Dios victorioso. Así que vamos con la primera parte del estudio de esta lección, que es la parte del día domingo.
Y es precisamente lo que habíamos dicho. Dios versus los dioses. En la lección de esta semana, en cada uno de los temas, hay lectura de la Biblia muy extensa y como ustedes saben, pues el tiempo es oro y no podemos extendernos demasiado, porque para eso es un repaso. Voy a leer textos claves y ustedes obviamente en sus casas leerán todo lo que corresponde a la sección de cada día, porque cada día se estudian aproximadamente 3 plagas. De esa manera lo vamos a hacer. No es por capítulos o por una cantidad X de capítulos, sino más bien por cuántas plagas abarca el estudio de cada día. Y la primera parte está hablando acerca de los dioses egipcios. Sí quiero leer un pasaje que se encuentra en Éxodo capítulo 12 y versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios a todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Me quedo con la última parte del versículo. Ejecutaré mis juicios ¿a quién? A todos los dioses de Egipto. Cuando Moisés y Aarón van a presentarse ante Faraón, van como representantes del Dios Altísimo. Eso dice el libro Patriarcas y Profetas. Recordemos que estaban yendo ante un rey y no podían presentarse así como así ante un rey. Los monarcas tenían por costumbre recibir ciertos días de la semana a los representantes de los reinos vecinos. Y siempre había el protocolo y alguien que decía de parte del reino X viene como representante de tal persona. Y el rey los acogía obviamente con respeto, con consideraciones. Era parte de los protocolos que se realizaban en los reinos antiguos. Moisés se presenta con Aarón como representante del Dios Altísimo y eso habíamos visto la semana pasada que Faraón le dice: ¿quién es Jehová? No conozco yo a Jehová y no dejaré ir a Israel. Habíamos visto también que Faraón se consideraba un dios. De hecho, hay una parte que quiero yo aclarar. Según estudios, se ha podido descubrir dentro de las pirámides que todavía se conservan actualmente en Egipto, que está llena de pasadizos secretos. Son tantos los pasadizos que una persona común y corriente, si no va con un guía, puede perderse allí. ¿Con qué propósito hacían estas construcciones los egipcios? Eran recomendadas por los magos, por los adivinos, por todos estos considerados sabios, pero que no eran otra cosa que sacerdotes satánicos, porque servían a dioses paganos. Uno de los propósitos era que en un lugar especial de esos pasadizos se sepultaba al faraón cuando moría, se le ponía todo lo necesario para que pueda vivir en la otra vida, según ellos, según esta creencia. Pero también era aprovechado por los sacerdotes, por los sabios, para poder engañar al faraón. ¿Qué era lo que hacían? Cuando Faraón quería consultar si podía, por ejemplo, ir a la guerra contra un reino, contra un país, el sacerdote le recomendaba que vaya a los dioses. Por lo general, estos dioses eran alrededor de 1500 dioses tenían los egipcios. Y no era solamente a preguntarle a los dioses, ya vamos a ver cuál era el principal de los dioses un poco más adelante, sino también a aquellos faraones que ya habían fallecido y que también eran considerados dioses. Entonces, cuando iban a preguntarle, como el sacerdote le recomendaba que vaya y consulte, obviamente el sacerdote conocía estos pasadizos y se iba por una parte, por la parte de atrás, por pasadizo secreto. Y cuando el faraón preguntaba y consultaba a los dioses, el sacerdote le hablaba. Imagínense una construcción de ese tipo con pasadizos. La voz retumbaba, resonaba. Entonces, de verdad, el faraón creía que los dioses le hablaban. Y era el mismo sacerdote o uno de los tantos sacerdotes que entre ellos, en complicidad, pues mientras el uno acompañaba a Faraón, el otro se iba y le respondía. Entonces, en realidad no tenían nada de sabiduría. Algunos, instigados o patrocinados por Satanás, hacían señales, como cuando va Moisés y tira la vara
Obviamente se la da a Aarón, Aarón tira la vara y se convierte en serpiente. Y los sabios, sabios entre comillas, de Faraón también convierten en serpiente sus varas. La diferencia está en que la vara de Aarón devora a las otras serpientes, o la serpiente, la vara hecha serpiente, devora a las otras serpientes. Si nosotros vemos o si nosotros recordamos, vemos libros, imágenes, Faraón dentro de su mitra o alrededor de su cabeza tenía la figura de una serpiente. Para ellos era uno de los principales dioses. ¿Por qué? Porque era el dios de la muerte, el dios de... Ellos consideraban que la cobra, la serpiente cobra, era un dios el cual causaba destrucción, causaba muerte, causaba destrucción a los enemigos. ¿Por qué? Porque cuando alguien se acercaba y como estaba en la corona de Faraón, esta serpiente o esta diosa, porque en realidad era una diosa, la consideraba una diosa llamada Uadjet. Entonces esta diosa botaba veneno y destruía a los enemigos o cualquiera que podía o querría acercarse a hacerle daño a Faraón. Imagínense que esta era una de las principales diosas. Por si fuera poco, pues en el momento que un faraón moría, lo guiaba en la nueva vida. O sea, era unas creencias tan absurdas. Pero ya vamos a ver cómo puede convertirse en algo en el pleno siglo XXI, pues todavía tenemos creencias que son algo parecidas a esto, ¿no? Cuando la serpiente de Aarón devora a las otras serpientes, Dios le estaba mostrando que hay un Dios verdadero y que estos dioses que ellos consideraban salvadores, guías del pueblo y también de Faraón, no servían para nada. Por encima de todo estaba el Dios de Israel, el cual era un Dios verdadero, no una figura. Y seguimos a la siguiente parte que dice que endureció Dios el corazón de Faraón. La pregunta es, ¿quién endureció el corazón? Hay muchos pasajes, no vamos a leer lastimosamente los pasajes, pero yo sí quiero que ustedes los lean en sus casas, porque muchos pasajes en la Biblia dicen que Dios endureció el corazón de Faraón. Otros dicen que Faraón endureció su corazón. La pregunta es, ¿Dios es capaz de endurecer un corazón? Habíamos visto la misericordia y la paciencia de Dios. Cuando Dios va a derramar sus plagas, ¿qué es lo que hace? Primero manda a Moisés y a Aarón y le dicen previamente a Faraón, le dicen que cuál va a ser la plaga y cuál va a ser el efecto. Faraón tenía toda la opción de retractarse, de escuchar la voz, de aceptar la voz de Dios, el mensaje de Dios, la palabra de Dios. Diríamos que en los actuales momentos, Aarón y Moisés serían los predicadores que van donde el presidente de un estado, que van donde un rey y le predican el mensaje y que tienen toda la paciencia del mundo. Y aquí hay lección inclusive para nosotros. Nosotros que cuando damos a conocer el mensaje, debemos hacerlo con tanta paciencia y con tanto amor, como la paciencia y el amor que le tuvo Dios a Faraón. Porque no fue una sola vez, es más de una vez, y Moisés se lo dice a Faraón, ya nos has engañado, porque él decía, está bien, ahora sí voy a dejar ir al pueblo, pero después decía no. A pesar de esto, Dios estaba ejercitando la paciencia de Moisés y Aarón. Estaba demostrándonos a nosotros cuánta paciencia nosotros debemos tener por aquellos que no conocen el mensaje. Y no solamente con los que no conocen, cuánta paciencia debemos tener aún con los de nuestra iglesia, con nuestros hermanos, con nuestros pueblos. Es muy triste que cuando llega una visita a la iglesia, es verdad que somos solícitos. Hay iglesias que sí, le dan la bienvenida, lo saludan amablemente, se le ofrece un estudio bíblico, pero a veces caemos en el error, y yo no digo que sean todas las iglesias, pero sí hay muchas iglesias donde una vez que aquel hermano se bautiza y forma parte del pueblo, nos olvidamos de la solicitud con la que los tratábamos cuando eran visitas. Y a veces, y repito, no es en todas las iglesias, hay lugares donde al hermano lo calumniamos, a veces
inclusive hasta contendemos con el hermano y nos olvidamos de cómo fuimos en el momento que era una visita. Y no es así como nosotros debemos tratar ni a las visitas, ni al pecador, mucho menos a nuestros hermanos. Qué hermosa que es esta lección, porque nos enseña cómo Dios, a través del endurecimiento del corazón de Faraón, también se desarrolla la paciencia de Moisés y Aarón. Es más, Dios les había advertido, no los va a dejar ir. Pero les decía, vayan otra vez donde Faraón, vayan donde Faraón, vayan donde Faraón. E iban, aunque sabían que el resultado no iba a ser el deseado. ¿Cuántas veces nosotros abandonamos, por decir, un estudio bíblico solamente porque la persona o no quiere ir a la iglesia, o no quiere guardar el sábado, o simplemente no acepta el mensaje? Es nuestro deber ser perseverante, así como lo fue Moisés. Por eso les decía que yo me iba a centrar más en la parte de un Dios misericordioso, amoroso, que aún contra este monarca altivo, orgulloso, siempre mostró su paciencia para enviarle sus mensajeros, para advertirle lo que venía, porque el propósito de Dios no era derramar una plaga. El propósito de Dios era que Faraón se arrepintiera. En los actuales momentos, ¿cuántas personas existen igual que Faraón? Y es lamentable en el mundo cristiano. Es verdad que hay cosas que tienen que cumplirse. La iglesia adventista es la iglesia atacada, y eso es el cumplimiento de Apocalipsis, capítulo 12. El dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Es obvio que eso tiene que cumplirse. Pero cuando usted le demuestra con las sagradas escrituras el error a las personas, finalmente terminan como Faraón. Sí, es verdad, pero yo sigo siendo igual. Pero yo sigo creyendo en él. Porque a veces no se trata de que la gente ignore. Se trata de que la gente tiene una idea preconcebida que no la quiere abandonar bajo ningún costo. Dios no endurece el corazón de Faraón. Es Faraón quien endurece su corazón. ¿Cómo funciona? Dios está siempre llamando, siempre el Espíritu Santo tocando los corazones, y nos utiliza y nos usa a nosotros en su servicio para nosotros presentar el mensaje. Si la persona oye la voz del Espíritu Santo, entonces abre su corazón y acepta el mensaje de salvación, acepta el evangelio de salvación, las buenas nuevas de salvación. Pero si no, poco a poco el corazón se va endureciendo más. El pecado es progresivo. ¿Por qué? Porque cuando una persona peca por primera vez, siente algo en su corazón, algo en su interior, que ha hecho algo malo. Y es la voz del Espíritu Santo que le está diciendo que está pecando contra Dios y le está pidiendo arrepentimiento. Pero si la persona no escucha la voz del Espíritu Santo hablando, la siguiente vez ya no va a sentir tanto remordimiento. Y la tercera vez ya no va a sentir casi nada. Y la cuarta vez ya no lo siente. ¿Qué pasa entonces cuando ya el pecador es un pecador empedernido, como dicen algunos predicadores? La voz del Espíritu Santo ya no es escuchada. Y en ese momento Dios deja de interceder, deja de insistir con esa persona. Y cuando deja de insistir, entonces a eso es lo que la Biblia le llama: endureció Dios su corazón. No es que Dios ahora sí se lo endureció, no, sino que primero la persona endurece su corazón, el pecado se va arraigando más, ya no escucha la voz del Espíritu Santo y el Espíritu Santo se aleja. Cuando se aleja, entonces ahora sí, su corazón está totalmente endurecido, y a eso es lo que la Biblia llama: Dios endureció su corazón. Pero no es porque Dios lo haya hecho, sino porque ya Dios deja de insistir. Esperemos que haya quedado claro, porque tenemos que avanzar y el tiempo se nos está yendo. Veamos las tres primeras plagas. La primera plaga es: el agua se convierte en sangre. Dios le dice que toque las aguas del río Nilo. El río Nilo para ellos era considerado un dios. Y era considerado, aparte, como les dije, tenían alrededor de 1500 dioses, pero aproximadamente mínimo 3 estaban relacionados con el río Nilo. Uno de esos era Osiris. Osiris era un dios
que según los egipcios, su sangre era alimentada por el río Nilo, o también su sangre alimentaba al río Nilo. Obviamente las aguas del río Nilo para ellos eran aguas sagradas. Con esta plaga se afectaban alrededor de 3 dioses, que era Osiris, que era Hapi y que era Nom. Estos 3 dioses estaban directamente relacionados con el río Nilo, con la fertilidad, con la abundancia, porque el río Nilo era el que regaba la tierra para producir. Cuando se tocan las aguas, mueren todos los peces, el agua se convierte en sangre y empieza a tener mal olor. Esto ataca principalmente a estos 3 dioses. Este Nun, por ejemplo, que habíamos mencionado, se creía que era el guardián, el que cuidaba las aguas del Nilo. ¿Y qué pasó con Nun, que no pudo cuidarlas ahora? ¿Y qué pasó con la sangre de Osiris? Dices que es la sangre de Osiris, no hay problema, te la vamos a convertir en sangre. Pero vamos a ver si esa sangre va a darle vida a tu dios Osiris. ¿Por qué Dios empieza atacando a los dioses egipcios? Porque Dios quería librarlos de la idolatría. Pero dice que ellos, los magos, también hacen lo mismo, solo que lo hacían como arte de magia, y obviamente Satanás los ayudaba en esta situación. Pero lo que no pudieron es que el río se convierta otra vez en un agua de vida, porque la única agua de vida es Cristo. Y eso quería mostrarle. Si se dan cuenta cómo Dios a través de Aarón y Moisés estaba evangelizando a Faraón, a sus sabios, considerados sabios, a sus hechiceros, y a través de ellos al pueblo, porque el pueblo se enteraba. Ellos tenían que elegir entre aceptar al Dios verdadero o seguir creyendo en sus dioses incapaces. Luego viene la segunda plaga, que es la plaga de las ranas. ¿Quién era o por qué una plaga de ranas? Aarón toca las aguas del río nuevamente, del río salen ranas, pero dice que los hechiceros de Faraón también hacen salir ranas. Ellos creían en una diosa que se llamaba Heket, cuya cabeza tenía la forma de una rana. ¿Qué simbolizaba, según ellos, esta Heket? Simbolizaba la resurrección. Miren, ellos creían hasta en la resurrección o en el resurgimiento, no solamente de los animales, sino también de las personas. Pero cuando ven que las ranas están por todos lados, inclusive hasta en el palacio de Faraón, por más sagradas que las consideraban, les empezaron a estorbar. Entonces llama a Moisés y Aarón y le dice: quiero que las quites. Pero miren lo tramposo que es. Moisés y Aarón le dicen: bueno, ¿y cuándo quiere que oremos a Jehová para que las quite? Y ellos le dijeron: está bien. Faraón les dijo: está bien, mañana. Porque quería que de alguna manera, durante ese día, de pronto las ranas se vayan, se desaparezcan, y él decir: pues no, pues ese fue un truco. Pero lo que no pudieron hacer sus hechiceros fue desaparecer las ranas. Entonces, ¿qué hizo Dios? Como era la diosa de la resurrección, les mata las ranas. Imagínense una cantidad tremenda de ranas muertas, amontonadas en la calle, y cuánto olor nauseabundo emanaba. Y las ranas no pudieron resucitar. Y Dios les muestra lo necio que eran al creer en ese tipo de Dios. Y vamos a la siguiente, dentro de esta misma parte, a la tercera plaga, que era la plaga de piojos o mosquitos. Aquí es interesante, porque aquí están involucrados alrededor de 2 dioses. Uno que era Heb, dios de la tierra, y otro que era Jepri. Este Jepri era representado como un escarabajo. Y la Biblia dice que eran como piojos, ¿verdad? Entonces representaban la abundancia, representaban la producción, representaban las bondades de la tierra. Porque ellos, como habíamos visto, pues tenían dioses para todo. Y después vienen 3 plagas más: moscas, la muerte del ganado y una úlcera. Aquí hay muchos dioses más. Había una diosa que se llamaba Uahit, que era la diosa de las moscas. Y otra vez el ataque también era para Jepri o Jepri, que era el dios con forma de escarabajo.
pero eran unas, según patriarcas y profetas, eran unas moscas grandes, eran agresivas, picaban y dejaban una roncha dolorosa. Entonces, imagínense cómo estos dioses, que según ellos los protegían, los empiezan a atacar. Y Dios solamente a través de Aarón y de Moisés podía calmar todas las plagas, podía terminar todas las plagas. Recordemos, en la lección anterior habíamos visto que Dios le había dicho a Moisés que él iba a ser, o sea, Moisés iba a ser como Dios para Faraón. ¿Por qué? Porque le iba a demostrar que Dios, a través de su mensajero, era mucho más poderoso que sus dioses. Y viene la muerte del ganado. Aquí hay algo interesante. Las 3 primeras plagas también tuvieron consecuencias con el pueblo de Israel, pero a partir de la 4ª plaga, el pueblo de Israel ya no es tocado. Y Moisés se lo dice a Faraón, pero con cada plaga Moisés le advierte. Por eso parece absurdo que en los actuales momentos creamos de que Dios se ha olvidado de su pueblo y que se terminaron las advertencias. Nosotros creemos, como pueblo adventista, que Dios todavía nos ha seguido y nos seguirá hasta los últimos tiempos, advirtiendo, porque creemos en el don de la profecía, porque es bíblico y porque es una promesa también para los últimos tiempos. Si a Faraón, que era un hombre soberbio, Dios le advirtió antes de, ¿cómo va a dejar Dios a su pueblo en los últimos tiempos sin advertencia? Es imposible. Eso es no conocer a Dios. Por eso les decía, la lección, cuidado, nos vamos a centrar en las plagas. No, tenemos que centrarnos en el Dios amoroso y misericordioso. Y lo estamos viendo. Y le quiere quitar los otros dioses. ¿Cuáles eran? El de las moscas, la muerte del ganado. Y aquí, con esta muerte del ganado, no solamente el ganado, también todo lo que tenía que ver a camellos, todo lo que eran animales de corral. Pero Faraón manda a Gosén. Gosén era donde estaba el pueblo de Israel, y no había muerto un solo ganado del pueblo de Israel. Ahí entendió que Dios es todopoderoso, que ese Dios del cual se había burlado cuando fue Moisés por primera vez y Aarón, y que dijo, no conozco a Jehová, e indirectamente, o con otras palabras, dijo, y no me interesa conocerlo, y por lo tanto yo no voy a dejar ir al pueblo de Israel. Ese Dios le demostró que sus dioses no servían. Yo no sé cuáles son tus dioses en los actuales momentos. Yo no sé a cuántas personas de las que conocemos y nos toca hablarles del Evangelio creen todavía en dioses. Y obviamente el engaño que surge es el siguiente. No, es que yo no estoy adorando a otros dioses. Yo estoy adorando al mismo Dios, pero a través de esta imagen. Estoy venerando a esta persona porque fue santo. Todo lo que es adoración a algo o a alguien que no sea Dios, que no sea el Padre o que no sea el Hijo o el Espíritu Santo, se llama idolatría. Y a veces tenemos también nuestros dioses escondidos, que son aquello que ocupa el primer lugar en nuestras vidas. Todo lo que ocupa el primer lugar en nuestras vidas se convierte en un Dios para nosotros. ¿Por qué? Porque el primer lugar en nuestras vidas solamente lo debe tener Dios. Seguimos con las siguientes plagas. Y se me estaba pasando lo de las úlceras. Y aquí hay una enseñanza tremenda. Había una diosa que se llamaba Isis. Era la diosa de la medicina, de la sanidad, de la sabiduría. Había otra diosa que se llamaba Setmet, que era la diosa de la guerra y de las epidemias. Eran las que según ellos, impedían que alguna epidemia, alguna pandemia los toque. Y existía el dios Imhotep, que era el dios de la medicina y la curación. Cuando le salen las úlceras, que eran unas úlceras que emanaban pus, eran grandes, eran dolorosas, era una cosa tremenda, claman a sus dioses, pero sus dioses no existen, no pueden. Y siempre tenía que ser Moisés y Aarón los que pongan fin a la plaga. Poco a poco sus dioses se fueron destruyendo. Hay un himno que dice, mis ídolos rompe los que antes amé. Eso era lo que estaba haciendo Dios
con Faraón y con los egipcios. Saben que existe la creencia en el mundo cristiano, la mayoría, por no decir casi todas las denominaciones de nuestros hermanos evangélicos, creen que Dios era un Dios especial para los judíos y que la salvación era solamente para los judíos y que ellos se salvaban guardando la ley, porque la ley fue dada para los judíos. Nada más alejado de la verdad, y con esto, con esta parte de la Biblia, de la experiencia de Faraón con Dios y los dioses de los egipcios, Dios está demostrando que Él quiere salvar no solamente a los israelitas. Y se cae esta creencia de nuestros hermanos evangélicos. Dios le lleva la salvación a Faraón y a su pueblo. Que se convierten en juicio, sí, porque la rechazan. Si ellos hubieran aceptado, especialmente Faraón, si no hubieran endurecido su corazón al punto de que ya el Espíritu Santo ya no obraba en favor suyo, ya su voz, la voz del Espíritu Santo, no se oía. Y a eso se refiere Jesús cuando dijo que la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada jamás. Blasfemar contra el Espíritu Santo es rechazarlo, tenerlo o hacerlo aparecer como inútil. Ya no queda más sacrificio por el pecado. El que convence de pecado, justicia y juicio, según Jesús, es el Espíritu Santo. Pero si nosotros lo rechazamos, ¿quién nos va a convencer? No es quien te da el estudio bíblico. No, nosotros somos simples instrumentos. El verdadero evangelista se llama Espíritu Santo. El verdadero director misionero se llama Espíritu Santo, y siempre lo he dicho. Nosotros somos simples instrumentos en sus manos. Las 3 últimas plagas de este estudio. Porque la última plaga, que es la muerte de los primogénitos, no los vamos a tratar en esta lección. Quedará para la siguiente semana. ¿Por qué? Porque necesita un estudio especial, porque está involucrado los primogénitos, está involucrada la muerte de un cordero, está involucrado el plan de la salvación, y necesitamos analizarlos con detenimiento. Pero las 3 últimas plagas de esta sección del folleto es el granizo, las langostas y la oscuridad. Había un dios de los egipcios que se llamaba Osiris, que era el dios de la prosperidad, el dios de la cosecha, el dios de la fertilidad. Estaba Nut, la diosa del cielo, y Set, el dios de la tormenta. Pero no solamente era la tormenta, era la guerra y el desorden. Cuando cae el granizo, Dios le demuestra a los egipcios que estos dioses tampoco servían. Luego viene la plaga de langostas. Tenían un dios que era el dios contra las plagas y a favor de la cosecha. Ese dios se llamaba Senehén. Cuando vienen las langostas y se comen las cosechas, ¿dónde estaba Senehén? Estoy seguro que los magos, los hechiceros, siempre estuvieron clamando. Y siempre Faraón decía, ahora sí los voy a dejar ir. Primero dice, no, ustedes hagan sacrificio aquí. Después dicen, están bien, vayan solamente los hombres. ¿Qué significaba realizar sacrificios en Egipto? No podían hacerlo, porque recordemos que uno de sus dioses también era el becerro. Y uno de los sacrificios también había que sacrificar el becerro. Y muchos de los animales que se sacrificaban eran sagrados. Y solamente matarlos por accidente para los egipcios era un error imperdonable que le costaba la vida de aquel que mató por accidente uno de sus animales que eran considerados dioses. Y porque aparte, la forma de decir de Moisés y Aarón era: deja ir a mi pueblo para que me celebren fiesta, para que me celebren sacrificio. Pero era la forma de libertar a su pueblo y tenían que ir con todo. Llegó el momento cuando el reino de Egipto estaba totalmente devastado, sin ganado, porque el ganado, recuerden que había muerto. Las úlceras que salieron a las personas también le salieron hasta los animales. Algunas de las otras plagas también afectaron a los animales y el reino estaba totalmente devastado. Y ahora es el mismo pueblo
el que le dice a Faraón: ¿hasta cuándo vas a retener a este pueblo? ¿No te has dado cuenta que ya el país no sirve, el reino no sirve, ya no tenemos nada? Nos han devastado. En las guerras, el triunfador siempre se llevaba todo lo de valor que encontraba. Inclusive se llevaban las mujeres, se llevaban las hijas especialmente, las hijas pequeñas, las mujeres pequeñas y las mujeres vírgenes. Esta vez Dios tenía otro plan y fue como en una guerra. Ellos mismos voluntariamente le dieron joyas, le dieron oro, le dieron todo lo más preciado que tenían. Por la desesperación. ¿Por qué? Porque querían que se vayan. Ese es el Dios verdadero. El pueblo de Israel ni siquiera se había imaginado. Y miren quién peleó la batalla. La peleó Dios, utilizando a dos hombres, dos hermanos, Moisés y Aarón. Mientras el pueblo estaba tranquilo, porque ya la situación se le salió de las manos a Faraón. Y viene finalmente la plaga de oscuridad. El principal dios, o uno de los principales dioses egipcios, era Ra, porque habían derivados de Ra y otros más como Amón, Amón-Ra, Atón, Horus y Tot. Eran diferentes tipos de deidades solares celestiales que representaban al cielo, al sol y a la luna. ¿Por qué? Porque ellos los consideraban al sol y la luna, los consideraban dioses. Por ejemplo, Ra era el dios sol. ¿Por qué manda una de las plagas Dios que sea la oscuridad? Porque le estaba demostrando que el sol no era un dios, que el sol se sujetaba a la voluntad de Dios, que el creador del sol era Dios, el Dios de Israel. Y como vimos anteriormente, estas plagas, después de la tercera, a partir de la cuarta, ya no tocaron al pueblo de Israel. Mientras todo Egipto tenía oscuridad, en Gosén había luz. Esta forma de actuar que tuvo Dios. Por eso es que el apóstol Pablo dice que para estas cosas fueron escritas para nosotros. Porque así aprendemos a conocer nosotros al Dios del cielo, al Dios verdadero, cómo actúa. En los últimos días, los malos, la gente, inclusive el mundo religioso que estará en nuestra contra, se sentirá ufano contra nosotros. Pero tal como sucedió en Egipto, mientras para los impíos, para los que no quisieron arrepentirse, para los que se le presentó la oportunidad de salvación y no la aceptaron, era oscuridad. Para el pueblo de Dios había luz. Dios siempre será nuestra luz. Y eso es lo que queremos y lo que quiere mostrar la lección de esta semana. No un Dios vengativo, no un Dios soberbio que se complace con aplastar a un ser humano, no. Un Dios que hasta el último le dio la oportunidad a este hombre soberbio y que se la da a todas las personas. Recuerdo el incidente cuando los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, quiero que mandemos como Elías, que descienda fuego del cielo y los consuma a él. ¿Cuántas veces nosotros, sin conocer verdaderamente al Dios verdadero, sin conocer a fondo cómo Dios actúa y cuánta paciencia y amor tiene por sus almas, por las almas, a veces pensamos como los discípulos? Hay un pasaje que Jesús dice que cuando no nos reciban o no reciban el evangelio, nosotros debemos salir de aquella casa o ciudad y debemos sacudir el polvo de nuestros pies. Y a veces nosotros nos apresuramos en sacudir el polvo de nuestros pies. Dios quiere salvar a todas las personas, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La segunda parte del texto dice que es para todo aquel que en Él cree. No se salvarán todos. Hay un requisito. Por eso en la mujer adúltera le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Ese es el secreto. El Señor nos ayude a entender cuán grande es el amor de Dios. Cómo Dios destruyó los dioses egipcios, aunque después el pueblo que Él libertó quería regresar. El pueblo que vio tantas maravillas como Él obró, volvió a creer en un becerro. Cuando la gente cree en un Dios pequeño,
su espiritualidad se vuelve pequeña. Cuando creemos en un Dios omnipotente y todopoderoso, nuestra espiritualidad crece. Dios quiere tener una experiencia contigo día a día, que el Señor nos ayude a poder tener un mejor conocimiento, un conocimiento cabal de ese Dios que es amor, pero que también es juicio. Y los juicios los derramó después de haber sido rechazado por el pueblo de Egipto. Que Dios nos ayude y no te olvides compartir, darle like, suscribirte al canal y nos vemos la próxima semana en la siguiente lección. La próxima semana en la siguiente lección que se titula La Pascua y que allí veremos la última plaga. Que el Señor te bendiga.